Buenas noches, hermanos, hermanas. El día de hoy vamos a comenzar un estudio nuevo que se llama o se titula Bibliología. Recuerde que el último que hicimos fue conocer a Dios y este tema de la bibliología dice relación con el estudio de la Biblia, obviamente, pero desde el punto de vista de la Biblia como un libro, como una obra literaria también. No nos olvidemos que la Biblia, aparte de ser la palabra de Dios y de todo lo que significa y de inspiración divina, es también un libro que encierra prácticamente todos los géneros literarios. Es un libro que además incluye mucha historia. Es un libro que no es un libro científico, pero habla de ciencia. Entonces es un libro completísimo que tiene características únicas porque es efectivamente la palabra de Dios. Entonces el propósito de este estudio, lo vamos a comenzar a ver. Entonces el propósito de este estudio no está enfocado en una doctrina teológica que es la apologética. ¿Alguien sabe lo que es la apologética? ¿Perdón? Defensa de la fe. Defensa de la fe. ¿Quién dijo eso? Yo. Eso, perfecto. ¿No es cierto? La apologética es una doctrina teológica que se instituyó especialmente, o se instituyó como tal. Siempre ha habido una defensa de la fe, ¿no es cierto? Pero se instituyó como tal a partir del siglo VIII o el siglo VIII, principalmente por todos los ataques que comenzó a recibir la Escritura, justamente en relación a su veracidad, a su idoneidad. Ahora bien, no es un estudio enfocado en lo apologético, porque el propósito no es efectivamente que nosotros salgamos a defender la Biblia se puede defender sola. Por lo demás, la Biblia es el libro más atacado, y si cualquier persona en nuestra generación quiere poner el dedo en alguna llaga, ¿no es cierto?, se va a encontrar con millones de dedos a lo largo de los siglos que ya habían sido puestos ahí, y la Biblia no solamente ha sobrevivido, sino que ha salido ganadora en cada una de las cosas a las que se ha visto enfrentada. El tema, ¿no es cierto?, también de la apologética tiene que ver principalmente con el debate. Y nosotros hoy día nos encontramos frente a una crítica a la Biblia, más bien basada en una baja, digamos, formación para el debate. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los siglos pasados, vale decir del 18 hacia atrás, el debate teológico de la Biblia, ¿no es cierto?, radicaba principalmente en personas muy estudiosas que habían de alguna manera, equivocadamente, ¿no es cierto?, pero de alguna manera establecían parámetros en función del estudio de la Escritura y llegaban a conclusiones que no eran las correctas, pero se establecía un debate que de alguna manera, ¿no es cierto?, generaba, por decirlo de alguna forma, una nivelación hacia arriba respecto a la doctrina bíblica. A partir del siglo XX en adelante eso se pierde, y en nuestros días, siglo XXI, encontramos un debate no basado en un conocimiento de la Escritura, sino más bien basado en frases cliché, y ustedes van a encontrar las típicas características frases, ¿no es cierto? Pero la Biblia la escribieron hombres, que esto acá, que, ¿me entienden? No hay un conocimiento de la Escritura para establecer un debate, ¿ya? Por ejemplo, una persona viene y dice, es que la Biblia tiene errores. Si tú le haces la sencilla pregunta de muéstrame uno para poder trabajarlo, ¿no es cierto?, no te va a mostrar, por lo menos en mi experiencia personal, nunca me han mostrado ese supuesto error. ¿Qué otra cosa es lo que se atribuye hoy día como ataque a la Biblia? Bueno, las más típicas son que la escribieron hombres, que tiene errores. ¿Qué otra más? Que está incompleta. Que hay libros apócrifos. Que no es para esta época. Que es interpretable, ¿no es cierto? Entonces, pero eso sería un poco más en función de ya la capacidad propia de la persona, digamos. Eso significa que puede haber tenido ya un contacto con la Escritura, pero también el punto es que efectivamente lo que ustedes están diciendo es a lo que nos vemos enfrentados
prácticamente como crítica a la Biblia. ¿Ya? No encontramos una posición doctrinal crítica a la Biblia. Lo que encontramos es una posición más bien de tipo visceral a la Biblia. No. Cuando tú pides o solicitas, digamos, que de alguna manera se complemente o se fundamente ese ataque, no existe argumento. ¿Ya? No existe argumento. Entonces, el propósito de este estudio no es apologético, aunque obviamente lo va a tocar por el hecho de hablar de la Escritura, pero es principalmente de carácter informativo. Es decir, que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia cristiana, tengamos un conocimiento a lo menos básico de lo que es la historia de la Biblia como libro histórico, ¿no es cierto?, cómo se formó, cómo se desarrolló y cómo es que se difundió también. Sin embargo, antes de partir con el proceso histórico propiamente tal, es necesario que nosotros establezcamos, ¿no es cierto?, lo que llamamos nosotros, o lo que se llama en teología, la evidencia interna. Es decir, ¿qué dice la Biblia de sí misma? ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar de la interpretación de la Biblia interpreta la Biblia. Ese es un principio, y eso es un principio que tiene su base, por supuesto, en la misma Escritura. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice la Biblia de sí misma? Esa es la primera evidencia a la cual todos nosotros como cristianos, ¿no es cierto?, adscribimos. Este estudio no es para aumentar tu fe en el Señor, ¿ya? Ni aumentar tu fe de que la Biblia es la palabra de Dios, aunque te va a entregar más argumentos. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos confirma que la Biblia es la palabra de Dios, ¿ya? El Espíritu Santo nos confirma que la Biblia es la palabra de Dios. Así también vamos a ver todas las evidencias a lo largo del estudio, ¿no es cierto?, que de alguna manera testifican la veracidad de la Biblia como libro propiamente tal, como historia, como ciencia, pero que sin embargo, a pesar de todos esos argumentos, las personas van a rechazar la Escritura. ¿Por qué? Porque la base de la Escritura, para la base del entendimiento de la Escritura es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña en función de la Escritura. Entonces vamos a partir con la evidencia interna. Primero que nada, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17, que es un texto que conocemos bastante. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Ya. Entonces, esta es una palabra que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, y Timoteo gozó de un privilegio, ¿no es cierto?, de haber nacido en una cuna donde su madre y su abuela le enseñaron desde pequeño la Escritura, ¿ya? Ahora, el que se le haya enseñado la Escritura desde pequeño, entonces significa que él estaba familiarizado con la Escritura también de pequeño. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice, a partir del versículo 16, toda. Ahí hay una declaración absoluta. Toda la Escritura. Vale decir que el cristiano, la evidencia interna que tenemos nosotros, es que la Biblia que tenemos en nuestras manos, esa toda Escritura, toda es inspirada por Dios. Vale decir, no hay ningún segmento que sobre, ningún segmento que falte, ¿ya? Porque tenemos que entender que la evidencia interna nos entrega, ¿qué cosa? El hecho sobrenatural de que la Biblia, el autor es Dios, Él usó seres humanos, por lo tanto, Él es el autor de la Biblia, Él es el encargado de preservar la Biblia a lo largo de los siglos, la preservación de la Escritura, por sobre todos los ataques que ha sufrido a lo largo de los siglos, el que nosotros hoy día la tengamos es un milagro, ¿no es cierto? Por lo tanto, Él es el encargado de preservarla y Él también es el encargado de usar personas para difundirla. Es un proceso sobrenatural, pero dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y dice después, vamos a ver la palabra inspiración, no hoy, entonces otra palabra clave ahí es útil, ¿no es cierto? ¿Qué significa que sea útil? Que tiene un propósito, ¿no es cierto? Y ese propósito está claramente descrito en las palabras siguientes. ¿Para? ¿Primero? No, primero. Enseñar. ¿Por qué primero enseñar? Porque
Primero, tenemos que aprender. ¿Y por qué tenemos que aprender? Porque es la palabra de Dios que nos quiere enseñar. ¿Ya? ¿Pero por qué tenemos que aprenderla? Ese aprendizaje que viene en la fase siguiente. Perfecto, pero ¿cuál es el contraste o el antónimo de informado? Desinformado. ¿Cuál es el antónimo de conocer? Ignorar o desconocer, ¿no es cierto? Nosotros desconocemos quién es Dios. Todos nosotros venimos de trasfondos distintos, de trasfondos completamente distintos. Y creo que todos los que estábamos acá, de alguna manera creíamos que existía Dios o un Dios, ¿ya? Sin embargo, nuestro conocimiento de Dios era completamente equivocado. No estamos hablando ni de intención, ni estamos hablando de, mientras no conocíamos la palabra de Dios, nuestro conocimiento de Dios era completamente errado. Entonces, lo primero que tiene que hacer la palabra de Dios y la utilidad primaria que tiene es enseñar. Tú y yo aprendemos quién es Dios por medio de la Escritura. Quién es Dios, cuáles son sus propósitos, cómo piensa, en fin, cuáles son sus planes. Y por supuesto también usa la palabra entender, que recuerden que tiene una diferencia con comprender. Por ejemplo, entender es un proceso solamente mental de que tú entiendes algo. Por ejemplo, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿No es cierto? ¿Qué hay que entender de eso? Está claro, ¿no es cierto? Ahora, comprender el proceso de la inspiración es algo que va mucho más profundo y va a tener un límite porque es un acto de la sobrenaturalidad de Dios. Es, por ejemplo, si tú hubieses sido el o la encargada de anunciar la venida del Señor Jesucristo y contarle al mundo que Jesús venía y contaras con todos los recursos habidos y por haber, ¿no es cierto? Si pongamos que hubiese sido un diputado y hubiese tenido 6.000 millones para hacer esa asesoría, todo, ¿no es cierto?, ahí a disposición para difundir la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Trata de abstraerte de la historia bíblica. Piensa en tu realidad lógica, en nuestra realidad lógica. ¿Cómo es que lo haríamos? Publicidad, ¿no es cierto?, anuncios, en fin. De alguna manera habríamos hecho una difusión y habríamos preparado un lugar mucho más especial que el que eligió Jesús para venir. Claro, ¿comprendo exactamente por qué Dios eligió esa forma? No comprendo por qué. Puedo llegar a tener un cierto grado de comprensión, pero no voy a comprender completamente la mente de Dios porque la mente de Dios opera en un sistema de pensamiento totalmente distante del mío. Totalmente distante del mío. Imagínate, Jesús que se le aparecieron los ángeles, una legión de ángeles se le apareció a 4 o 5 pastores pichiruchi que no tenían forma de, y esos corrieron. O sea, si vaya a hacer aparecer ángeles, hácelo aparecer en el centro de Jerusalén, bro. Pero no ahí. Entonces, ese es el acto de la comprensión. ¿Pero por qué Dios? No. Entonces, entendemos. ¿Qué es lo que entendemos? Que Jesús nació en Belén, en un pesebre. Entendemos eso, entendemos todo el proceso, entendemos la historia. Pero no llegamos a comprender completamente los porqué del desarrollo de esa historia. ¿Me explico? ¿Sí? Ya. Entonces, cuando dice que la palabra de Dios es inspirada, yo tengo que saber que cuando estudiemos la inspiración, va a operar sobre la base del entendimiento y de la comprensión. Lo vamos a entender perfectamente, pero la comprensión es esa parte que va a estar permanentemente, ¿no es cierto?, en nosotros, chocando con nuestro esquema de pensamiento, con nuestra forma de ver las cosas. ¿Cuál es el entendimiento y comprensión que tiene una persona que no es cristiana y cree en Dios? El día de ayer en un estudio evangelístico teníamos una persona que estaba decepcionada un poco, o estuvo un tiempo muy decepcionada de Dios porque ella trabajaba mucho en la religión católica, hacía esto, cursillos, toda esta cosa, y mientras más trabajaba en eso, más mal le iba. Entonces ella llegó a la conclusión que dedicarse a Dios le traía mala suerte, ¿no es cierto?, en todo lo demás. Porque hay en el inconsciente colectivo hay una visión de que si yo hago algo bueno para Dios, entre comillas, ¿no es cierto?, tengo que recibir una gratificación o una recompensa, ¿no es cierto?
Entonces eso está ahí y eso es lo que genera en definitiva un entendimiento y una comprensión distorsionada. En cambio nosotros podemos ver que entendemos a qué vino Jesús, entendemos lo que hizo Jesús, entendemos lo que pasó Jesús, pero imagínate, Él no cometió pecado, todo. ¿Cómo llegamos a comprender totalmente que terminara totalmente destrozado en una cruz? ¿Entiendes? O sea, la comprensión va mucho más allá y tiene que ver principalmente con Dios y no con nosotros. ¿Ya? Entonces, la evidencia interna nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñarnos, en primer lugar, porque ignoramos. Redarguir, que es un proceso que se traduce como escarbar, es como que el tesoro cae, la perla preciosa cae dentro de una cantidad de cosas que hay en nosotros y el Espíritu Santo empieza a escarbar hasta encontrar eso. Esa es la lucha que todos nosotros tenemos de alguna u otra manera con nuestra propia formación, con todo eso. El redarguir es independiente de la cantidad de tiempo, cada uno de nosotros, nadie inmediatamente acepta el Evangelio desde el punto de vista de que aun cuando haga una decisión positiva, se va a encontrar con un choque entre lo que Dios dice y cómo yo he sido formado. ¿Cierto? A todos nos ha pasado eso. Ahora, el resultado de eso dice que es corrección. Salimos corregidos. Y solo si somos corregidos podemos ser instruidos. Si no hay corrección, no puede haber instrucción. Y si no hay corrección y no hay instrucción, significa que no ha habido conversión. Porque esto es un proceso sobrenatural. Es un proceso sobrenatural, ¿no es cierto? Entonces, la Escritura es inspirada por Dios y tiene esta utilidad: enseñarnos, revolver todo nuestro sistema de pensamiento, salir con una mente corregida, y una mente corregida está en posición de ser instruida, y si es instruida, significa que ha ocurrido verdaderamente la conversión. Por eso es que dice la Biblia que por los frutos se conoce al cristiano. En esta parte. ¿Ya? En esta parte. Hay personas que en el proceso de redarguir abortan. Claro, si te corriges te convence. Pero para haberte corregido tiene que haber venido el Espíritu Santo. Y si viene el Espíritu Santo sobre ti, tú habías sido oveja de Dios. Quien no sale corregido de acá, sale endurecido. Esa es la realidad de las cosas. O la persona sale corregida, o la persona sale endurecida. ¿Qué significa endurecida? Significa que aunque le digan lo que le digan, aunque de hecho diga, y a ti te va pasado seguramente y pasa, te dice, no, mira, en realidad yo sé que esto es verdad, yo sé que es lo que estoy, es mentira, pero tengo a mi tía, a mi abuela, esto, mi jefe, el trabajo, las cosas, en el club de golf, el club de pádel, el club de atletismo, el centro de madre, todo. ¿Qué voy a hacer si saben que ahora soy cristiano? Bueno, puede suceder eso. Y lo que pasa en el tiempo después, que esta persona, que a lo mejor era muy amigo tuyo, se aleja, se endurece, no quiere saber nada, se irrita. Entonces, el proceso de corrección es, en definitiva, el proceso que te lleva a llevar a la instrucción, y en la instrucción es sinónimo, ¿no es cierto?, de que tú has sido convertida por el Espíritu Santo. Entonces, se le llama a la Biblia, aquí, toda la Escritura. Hay más de 50 pasajes que relacionan la Biblia con Escritura. Ahora, 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y la fe en la verdad. Otra forma de que la Biblia nos da evidencia interna, dice, la Escritura es inspirada por Dios, y también encontramos en múltiples oportunidades la Biblia como sinónimo de la verdad, o como la verdad, más que como sinónimo. ¿No es cierto? Hechos 11:1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Entonces,
hay más de 200 veces que se refiere la Biblia como la palabra de Dios. Entonces, todos esos pasajes, vamos a saltar Hebreos, 2 de Pedro 1, 20, 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La primera palabra que aparece ahí es clave, porque dice ninguna. Según de Timoteo, dice toda. Entonces estamos hablando de un paralelo absoluto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y ninguna profecía vino por voluntad propia. Es decir, que la confirmación de la inspiración de Dios la encontramos en la misma Escritura. Entonces dice que los santos hombres de Dios fueron, otra vez usa la palabra, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la evidencia interna de la Biblia nos dice que la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad, se refiere como la Escritura. Entonces, la cantidad de veces que eso se repite es justamente para entender, en primer lugar, que el cristiano tiene una evidencia interna de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Ya? Que la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad, ¿no es cierto? Mi palabra es la verdad, dice Jesús. Entonces, estamos frente a una evidencia interna, que es lo que la Biblia dice de sí misma. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí? Hay muchos más versículos, muchos más versículos, y si tú buscas en una buena concordancia la cantidad de veces que existe palabra de Dios, verdad y todo relacionado con la palabra, son muchas, y están a lo largo de toda la Escritura. Ahora bien, después de tener claro el concepto de la evidencia interna, podemos nosotros ahora comenzar a estudiar la evidencia externa, partiendo por lo más básico, que es en qué idiomas fue escrito la Biblia. ¿En qué idioma fue escrita la Biblia? ¿Sí? Biblia significa, cuando alguien te pregunta qué significa Biblia. También lo vamos a ver. Después. Vamos a ver primero los idiomas. Tranquila. Con calma. Primero los idiomas. Al día siguiente. ¿Ya? Primero los idiomas. De hecho, no lo vamos a ver hoy día. Porque la palabra Biblia es una palabra muy posterior. ¿Ya? Muy posterior. Primero que nada se llamaba la ley, ¿no es cierto? La Torá, ¿no es cierto? Los profetas, y así sucesivamente, y se empieza a llamar Biblia después que se empezó a escribir en papiro. Pero los primeros escritos bíblicos fueron en piedra, en tabletas de cerámico, y después se traspasó a otros materiales, a los otros materiales. ¿Por qué es importante entender los idiomas en que fue escrita la Biblia? Porque estos idiomas hoy día se llaman lenguas muertas. El griego, vamos a explicar por qué este griego se llama una lengua muerta. Pero no es porque no exista la lengua, sino que ya no se usa. ¿No es cierto? No es de uso común. El hebreo, aunque se reflotó a partir del año 1948 en Israel, el hebreo que se habla hoy es un hebreo que prácticamente tiene un 60% del antiguo hebreo y tiene mucho de lo que es una nueva forma de expresarse, ¿ya? Por supuesto que tiene que ver con el tipo de sociedad que vivimos ahora. Entonces, el primer idioma que nosotros identificamos en la Escritura es el hebreo. Y decimos que por definición es una lengua semítica. ¿Qué significa que sea una lengua semita o semítica? Que viene de Sem, ¿no es cierto? ¿Quién era Sem? El hijo mayor de Noé, ¿no es cierto? Ahora, Sem, fíjense ustedes, Sem es un sobreviviente del diluvio. Por lo tanto, el origen de las lenguas semíticas son prediluvianas. ¿Ya? El que sean prediluvianas significa que la lengua que hablaba todo el mundo antes del diluvio era una lengua común de origen semita. ¿Ya?
¿Cuándo es que se confunden las lenguas? Y eso es antes o después del diluvio. Después, ¿no es cierto? Después. Por lo tanto, bueno, hay algunos que llegan hasta la lengua que hablaba Adán y Eva, pero eso no sé. El tema es que la lengua semítica es la lengua más antigua que conoce la humanidad. Y eso está también, ¿no es cierto?, certificado por estudio y una serie de otras cosas. Es la lengua que aparece junto con los primeros registros de civilización humana en Mesopotamia. En Mesopotamia. ¿Recuerdan lo que significaba Mesopotamia? Entre dos ríos, ¿no es cierto? Entre dos ríos. ¿Y esos ríos eran? El Tigris y el Éufrates. ¿Ya? Entonces, el Tigris y el Éufrates. Por lo tanto, aquí comenzó la civilización. Esto es lo que hoy en día es gran parte de la zona de Irak, de Irán, ¿no es cierto?, el Golfo Pérsico. Entonces, ahí están los primeros registros de las civilizaciones, y estas civilizaciones hablaban una lengua semítica. Ahora, el hebreo no era la lengua que hablaba Sem. El hebreo es una derivación de la lengua semítica. El hebreo como tal aparece después de la Torre de Babel. Y se relaciona con este personaje, Heber, que era hijo de Sem. De Sem. Entonces, Heber, que aparece en Génesis 10:21, es el que origina el hebreo, que era una lengua de carácter semita. Y se llama Heber, y se llegó a llamar hebreo, porque ¿qué significaba hebreo o Heber? El que viene del otro lado del río. Eso es lo que significa hebreo. Y fue el nombre que colocaron los habitantes de Mesopotamia al ver que esta gente, obviamente no iba Heber solo, ese era un clan, eran cientos de nombres, iba todo un clan, y por eso se les llamó hebreos, pero el nombre era por el cabeza de la familia, que era Heber. Y ellos cruzaron del oriente, ¿no es cierto?, hacia Mesopotamia, y cruzaron el río Tigris. ¿Ya? Y llegan acá. Entonces, el hebreo viene de Heber y es el origen, digamos, del idioma hebreo, que se divide en paleohebreo, que era un idioma basado en una especie de jeroglífico, pero que se llama actualmente, por eso es que son idiomas que se llaman idiomas duros, guturales, ¿ya? Porque no tenían vocales, sino que eran solamente consonantes, y las consonantes significaban conceptos. ¿Cómo es que se llama esto? No me acuerdo. Pero por ejemplo, tú estás... Si yo quiero ir al baño y veo eso, ¿qué me dice? Baño de mujeres, ¿no es cierto? No está escrito mujeres ahí, pero eso me identifica una mujer, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? ¿Alguien sabe esto? A geógrafo. ¿Ah? Bueno, tiene un nombre. Tarea. Pero el idioma, el paleohebreo era así, ¿ya? Por eso el tetragramatón, Yod, Ba, Hei, Ba, ¿no es cierto?, significa clavo, significa cruz, o sea, significa clavo, significa madera, significa una serie de otras cosas. Es precioso. ¿Ah? No. No es exactamente jeroglífico, es como jeroglífico, pero es otro nombre que tiene, que es moderno. Bueno, entonces ese paleohebreo no tenía vocales. Posteriormente, siglos después, los masoretas, que los vamos a estudiar también, hicieron la puntuación del idioma antiguo, o del hebreo antiguo, ¿ya? Entonces, ahora, el hebreo, al igual que todas las lenguas semitas, se escribe de derecha a izquierda. Y la razón es muy sencilla. Siempre los zurdos han sido escasos, ¿no es cierto? De hecho, los lanzadores zurdos en Estados Unidos ganan mucho más que los derechos. Y ellos, como escribían en piedra, ¿ya?, de derecha a izquierda. Nosotros tenemos escrituras en piedra
maravillosa. Por ejemplo, está la famosa piedra Rosetta, que habla de una dinastía egipcia, el código de Hammurabi, que es prácticamente toda la historia del reinado de este rey egipcio, ¿no es cierto?, en una piedra gigantesca de casi 3 metros, que está en el Museo de Louvre. ¿Ya? Entonces, la escritura en piedra, ese era el material que se usaba inicialmente en la antigüedad. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos el idioma hebreo inicialmente. Ahora, la Biblia no se escribió en esta época. La Biblia se empezó a escribir con Moisés. Vale decir, la Biblia se empezó a escribir 1500 años antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. ¿Ya? Y ya en esta época existía el papiro. El papiro. Entonces, primera lengua, el hebreo. Prácticamente todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. El arameo también es una lengua semítica, pero es de carácter de dialecto. Y viene de Aram. ¿Quién era Aram? Nieto de Eber. ¿Ya? También una lengua semita que sigue aquí no es hijo de Sem. Es hijo de Eber. Nieto de Sem. ¿Ya? También la misma forma, escrito de derecha a izquierda. Y aquí tenemos nosotros que en algunos pasajes del Antiguo Testamento, de estos 3 libros, Esdras, Jeremías y Daniel, aparecen escritos en arameo. ¿Cuál es la razón de por qué parte de estos pasajes aparecen escritos en arameo? Recuerden ustedes que une de alguna manera a estos 3 profetas de la antigüedad. La deportación a Babilonia, muy bien, ¿no es cierto? Entonces ellos fueron deportados a Babilonia. Primero fueron esclavos de los babilonios, pero terminaron siendo de los medo-persas. ¿Ya? Y ellos, tanto los babilonios como los medo-persas, hablaban arameo. ¿Ya? Entonces hay porciones de Esdras, Jeremías y Daniel que están escritas en arameo. ¿Ya? Ahora bien, tercer idioma, el griego. El griego es el idioma del Nuevo Testamento. Pero el griego que se hablaba en aquel entonces era el griego popular o koiné, que es el común. Ahora, de este griego popular o koiné, la palabra koiné significa común, nada más, es una lengua de origen indoeuropeo, y la variedad que se hablaba en el tiempo en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, mayoritariamente se hablaba el griego ático, koiné, común, ático, que era el griego que se hablaba en la ciudad de Atenas. ¿Ya? En la ciudad de Atenas. Existía también el jónico, el dórico, el chipriota, y dependía mucho de la zona donde se estableciera, pero el que se usó para escribir la Biblia es el ático, que era el que se hablaba en Atenas. ¿Ya? Ahora, lo interesante de esto es que este fue el idioma con que se escribió la Septuaginta entre el año 280 y 180 a.C. La Septuaginta la vamos a analizar más en profundidad. Después, la Septuaginta es la primera traducción que existe del hebreo al griego. Y es la traducción que hicieron 70 escribas judíos, por eso se llama la Septuaginta, ¿no es cierto?, para completar la biblioteca de Ptolomeo Fidelfio. ¿Cuánto era? Ptolomeo Fidelfio, la biblioteca de Alejandría. ¿Ya? Entonces, el único texto que le faltaba era la ley judía, y entonces él pide y le mandan 70 escribas que traducen durante 100 años, no se demoró 100 años, sino que toda la compilación, el trabajo, todo, pero finalmente después de 100 años estuvo lista recién la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al
griego, al griego, ¿ya? El proceso de la traducción y de la copia era un proceso, bueno, quienes se dedicaban a eso era toda su vida, toda su vida. Ellos escribían palabras, letra por letra, ¿ya? Algunos dicen, ¿no es cierto?, que escribían una letra y se lavaban las manos. Escribían otra letra, se lavaban las manos. Entonces, era todo un proceso totalmente distinto a lo que nosotros pudiéramos pensar el día de hoy con la tecnología que hay. Pero sobre todo era el celo por la fidelidad de la traducción, ¿ya? Entonces, los idiomas de la Biblia, hebreo, arameo y griego, ¿ya? Idiomas semíticos, idiomas ya de origen indoeuropeo. Lenguas muertas porque no se hablan propiamente tal hoy día, ¿sí? En Siria. Bueno, el arameo es sirio, es básicamente sirio. Y antes de eso, asirio, ¿ya? Que era el idioma de los... Ahora, esto también es interesante a la luz de lo que dice la Katy. Los samaritanos, recuerden ustedes que las tribus del norte, las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas por el imperio asirio, ¿ya? Y el imperio asirio, las tribus del sur fueron llevadas cautivos por los babilonios, las tribus del norte fueron llevadas cautivos por los asirios. Y cuando ellos volvieron a habitar el norte de Israel, que era la gran zona de Samaria, y ellos llegaron hablando arameo. Y los hebreos que estaban en Jerusalén, celosos de su propia lengua y de todo, ¿no es cierto?, nunca permitieron que los samaritanos entraran al templo. A tal punto que los samaritanos hasta el día de hoy tienen el Pentateuco en arameo. ¿Ya? En arameo. ¿Ya? Ya, bueno, esto es información nomás, solamente para que nosotros entendamos eso. Los materiales que se usaron, la piedra, ¿ya? La piedra. Por ejemplo, los 10 mandamientos fueron escritos por Dios en piedra. La arcilla, ahí tienen Ezequiel 4.1 que habla justamente de trozos de arcilla en los que escribían, ¿no es cierto?, pasajes de la Escritura o revelaciones. Madera, ¿ya? Todos estos son, ¿no es cierto?, fragmentos de lo que sería después la revelación completa que recibió Moisés. Moisés fue criado en Egipto, por lo tanto, él aprendió a trabajar el papiro, que fue el gran descubrimiento. Hay un salto inmenso en la historia humana desde estos elementos al papel. Y el papiro era una planta que crecía a orillas del Nilo. Aparece ahí, ¿no es cierto?, en Segunda de Juan, hay un pasaje al respecto. Entonces, el papiro era lo que cambió totalmente el sistema de la escritura. Y aquí es cuando Moisés escribe el Pentateuco, o la Torá, que son Génesis, Deuteronomio. ¿Qué significa Deuteronomio? Repetición de la ley, ¿no es cierto? Y es el resumen de la ley que hace Moisés para la generación nacida en el desierto, ¿no es cierto?, que iba a entrar a la tierra de Canaán o la tierra prometida. El tercer elemento, que es más tardío, ya estamos hablando Nuevo Testamento, es el pergamino. Y el pergamino se hacía de piel de animales. Era muy costoso porque, sobre todo, había un papel o un material que llegaba a llamarse vitela, que era hecho con animales nuevecitos, o sea, corderito, lo que fuera, ¿no es cierto?, guagüita. Y estiraban bien la piel y ese era un material muy caro y normalmente se teñía de púrpura. Pero ahí habían ciertas porciones de cosas muy puntuales, ¿ya? Entonces, pero el pergamino. Cuando Pablo le dice a Timoteo, le dice que le traiga el capote y los
pergaminos, ¿no es cierto? Los pergaminos. Obviamente, la conservación del pergamino y el papiro era mucho mejor el pergamino, ¿ya? El problema del pergamino, que era sumamente costoso, se podían hacer tiras de hasta 3 metros. En cambio, el papiro podrían hacerse tiras de 7 hasta 10 metros, ¿ya? La tinta era, en el caso de los escritos, tanto en papiro como en pergamino, era una tinta que era una mezcla de hollín y aceite. El hollín también llamado ceniza, y se usaba una caña vegetal inicialmente, pero después los judíos, al llegar, ¿no es cierto?, a mezclarse con otros pueblos, comenzaron a usar la pluma de oca, que es un tipo de ganso, ¿ya? Entonces, la tinta. Esta mezcla de hollín con aceite era súper durable desde el punto de vista de que le podía caer agua y otra serie de cosas, y quedaba como sellado, ¿ya? Como sellado. Bueno, ahí está, se escribía en tiras de 6 a 7 metros promedio, enrollándose en un cilindro de hueso, madera o marfil. Podía ser escrito por un lado, pero normalmente para aprovechar el material se escribía por ambos lados. Por ejemplo, en el libro Apocalipsis nosotros tenemos que el libro o el rollo que aparece dice que estaba escrito por ambos lados, ¿ya? Y ahí tenemos el papiro, tenía un promedio de 25 centímetros, mientras el más alto hasta 35 centímetros. El pergamino era más grande, de 40 centímetros, pero era más corto. Y los hebreos usaban el rollo tipo volumen, es decir, que lo abrían así, no así, ¿ya? Entonces los romanos tenían así, los hebreos era así, ¿ya? Todos esos son detalles para entender, ¿no es cierto?, la escritura. Y cuando uno ve, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, se imagina, son una cosita así, ¿ya? Son chiquititos, son cortitos. Están hechos en pergamino, pero obviamente no hasta la medida máxima, sino que probablemente no más de 20 centímetros, la mitad. Porque recuerden que esos rollos fueron encontrados en la zona de los esenios, cuya característica era la austeridad. Entonces no podíamos encontrar cosas lujosas en ese sector. Ya. Eso lo vamos a la próxima semana. Entonces esto, que es sumamente latero, es solamente la introducción ahora ya para ver el proceso de la formación de la Biblia. Lo primero que quería yo que pudiésemos nosotros recordar es la evidencia interna. La Biblia tiene una evidencia interna de que es la palabra de Dios, de que es la verdad, la Escritura, ¿ya? Con esa evidencia interna para nosotros como cristianos es suficiente. Porque el Espíritu Santo nos confirma que la Biblia es la palabra de Dios. Lo podemos ver en nuestra propia vida transformada. Sin embargo, es importante que también nosotros tengamos un manejo, a lo menos básico, de estos aspectos: escritura, compilación, el canon, cómo es que quedaron 66 libros y otros quedaron fuera, por qué, cuáles fueron los criterios que se usaron, y entender que aunque participaron en todo el proceso seres humanos, quien está detrás de todo el proceso es Dios. Por lo tanto, Él es el encargado, vuelvo a insistir, de inspirarla, de seleccionar, de preservar y de difundir. Entonces, esa es la importancia de la evidencia interna, ¿ya? La próxima semana ya vamos a partir con el proceso de la escritura propiamente tal, ¿ya? Analizando algunas cosas de ese tipo. Vamos a estar más o menos unos 4 miércoles después de hoy, para decir un mes más en este tema, para que tengamos después de esto, ¿no es cierto?, a lo menos una visión homogénea respecto a este tema. No está hecho con fines defensivos, sino que informativos, ¿ya? Ok.
Buenas noches, hermanos, hermanas. El día de hoy vamos a comenzar un estudio nuevo que se llama o se titula Bibliología. Recuerde que el último que hicimos fue conocer a Dios y este tema de la bibliología dice relación con el estudio de la Biblia, obviamente, pero desde el punto de vista de la Biblia como un libro, como una obra literaria también. No nos olvidemos que la Biblia, aparte de ser la palabra de Dios y de todo lo que significa y de inspiración divina, es también un libro que encierra prácticamente todos los géneros literarios. Es un libro que además incluye mucha historia. Es un libro que no es un libro científico, pero habla de ciencia. Entonces es un libro completísimo que tiene características únicas porque es efectivamente la palabra de Dios. Entonces el propósito de este estudio, nosotros vamos a hablar de la interpretación de la Biblia. La Biblia interpreta la Biblia, ese es un principio y eso es un principio que tiene su base, por supuesto, en la misma Escritura. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice la Biblia de sí misma? Esa es la primera evidencia a la cual todos nosotros como cristianos, ¿no es cierto?, adscribimos. Este estudio no es para aumentar tu fe en el Señor, ¿ya? Ni aumentar tu fe de que la Biblia es la palabra de Dios, aunque te va a entregar más argumentos. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos confirma que la Biblia es la palabra de Dios, ¿ya? El Espíritu Santo nos confirma que la Biblia es la palabra de Dios. Así también vamos a ver todas las evidencias a lo largo del estudio, ¿no es cierto?, que de alguna manera testifican la veracidad de la Biblia como libro propiamente tal, como historia, como ciencia, pero que sin embargo, a pesar de todos esos argumentos, las personas van a rechazar la Escritura. ¿Por qué? Porque la base de la Escritura, para la base del entendimiento de la Escritura es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña en función de la Escritura. Entonces vamos a partir con la evidencia interna. Primero que nada, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17, que es un texto que conocemos bastante. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Ya. Entonces, esta es una palabra que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, y Timoteo gozó de que hay libros apócrifos, que no es para esta época, que es interpretable, ¿no es cierto? Entonces, pero eso sería un poco más en función de ya la capacidad propia de la persona, digamos. Eso significa que puede haber tenido ya un contacto con la Escritura, pero también es. El punto es que efectivamente lo que ustedes están diciendo es a lo que nos vemos enfrentados prácticamente como crítica a la Biblia, ¿ya? No encontramos una posición doctrinal crítica a la Biblia. Lo que encontramos es una posición más bien de tipo visceral a la Biblia. No. Cuando tú pides o solicitas, digamos, que de alguna manera se complemente o se fundamente ese ataque, no existe argumento, ¿ya? No existe argumento. Entonces, el propósito de este estudio no es apologético, aunque obviamente lo va a tocar por el hecho de hablar de la Escritura, pero es principalmente de carácter informativo. Es decir, que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia cristiana, tengamos un conocimiento a lo menos básico de lo que es la historia de la Biblia como libro histórico, ¿no es cierto?, cómo se formó, cómo se desarrolló, y cómo es que se difundió también. Sin embargo, antes de partir con el proceso histórico propiamente tal, es necesario que nosotros establezcamos, ¿no es cierto?, lo que llamamos nosotros, o lo que se llama en teología, la evidencia interna. Es decir, ¿qué dice la Biblia de sí misma? ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Por ejemplo, cuando nosotros... Lo vamos a comenzar a ver. Entonces, el propósito de este estudio no está enfocado en una doctrina teológica que es la apologética. ¿Alguien sabe lo que es la apologética? ¿Perdón? Defensa de la fe. Defensa de la fe. ¿Quién dijo eso? Yo. Eso, perfecto. ¿No es cierto?
La apologética es una doctrina teológica que se instituyó especialmente, o se instituyó como tal, siempre ha habido una defensa de la fe, ¿no es cierto?, pero se instituyó como tal a partir del siglo VIII o el siglo VIII, principalmente por todos los ataques que comenzó a recibir la Escritura, justamente en relación a su veracidad, a su idoneidad. Ahora bien, no es un estudio enfocado en lo apologético, porque el propósito no es efectivamente que nosotros salgamos a defender la Biblia se puede defender sola. Por lo demás, la Biblia es el libro más atacado, y si cualquier persona en nuestra generación quiere poner el dedo en alguna llaga, ¿no es cierto?, se va a encontrar con millones de dedos a lo largo de los siglos que ya habían sido puestos ahí, y la Biblia no solamente ha sobrevivido, sino que ha salido ganadora en cada una de las cosas a las que se ha visto enfrentada. El tema, ¿no es cierto?, también de la apologética tiene que ver principalmente con el debate. Y nosotros hoy día nos encontramos frente a una crítica a la Biblia, más bien basada en una baja, digamos, formación para el debate. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los siglos pasados, vale decir del 18 hacia atrás, el debate teológico de la Biblia, ¿no es cierto?, radicaba principalmente en personas muy estudiosas que habían de alguna manera, equivocadamente, ¿no es cierto?, pero de alguna manera establecían parámetros en función del estudio de la Escritura y llegaban a conclusiones que no eran las correctas, pero se establecía un debate que de alguna manera, ¿no es cierto?, generaba, por decirlo de alguna forma, una nivelación hacia arriba respecto a la doctrina bíblica. A partir del siglo XX en adelante eso se pierde, y en nuestros días, siglo XXI, encontramos un debate no basado en un conocimiento de la Escritura, sino más bien basado en frases cliché, y ustedes van a encontrar las típicas características frases, ¿no es cierto? Pero la Biblia la escribieron hombres, que esto acá, que, ¿me entienden? No hay un conocimiento de la Escritura para establecer un debate, ¿ya? Por ejemplo, una persona viene y dice, es que la Biblia tiene errores. Si tú le haces la sencilla pregunta de muéstrame uno para poder trabajarlo, ¿no es cierto?, no te va a mostrar, por lo menos en mi experiencia personal, nunca me han mostrado ese supuesto error. ¿Qué otra cosa es lo que se atribuye hoy día como ataque a la Biblia? Bueno, las más típicas son que la escribieron hombres, que tiene errores. ¿Qué otra más? Que está incompleta.